Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Yo soy Jorge Antonio Chávez y cerramos las reuniones previas a la Semana de Líderes de APEC. Sin más preámbulo, damos inicio al primer bloque del programa. Y continuamos en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista con Lee Tae-hee, quien es viceministro de Políticas de Pequeñas y Medianas Empresas de la República de Corea. Viceministro Lee, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Viceministro Lee, cuando nosotros hablamos de Corea, solemos escuchar de los chaebols, de estos conglomerados que han sido tan importantes en el desarrollo económico de Corea, pero ¿cuál es la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas en la economía coreana? Las pymes representan el 99% de todas las empresas, 81% del empleo, 65% de valor agregado y 17% de las exportaciones, lo que convierte en una fuente clave del empleo y a nivel coreano. Y, viceministro, sabemos que los conglomerados, los chaebols, son muy importantes en la economía coreana y que existe una brecha de productividad entre las pequeñas y medianas empresas y los grandes conglomerados. ¿Qué políticas públicas están impulsando desde Corea para poder reducir esta brecha? Tradicionalmente las pymes en Corea tienen dificultades en la financiación y en mano de obra, pero recientemente la transición a la industria basada en la inteligencia artificial y el aumento de la demanda de las capacidades digitales han ampliado la brecha de crecimiento de la competitividad de las pymes. Y estos días el Ministerio está impulsando una estrategia integral para aumentar las capacidades innovadoras de las pymes y promover la cooperación entre empresas diferentes amplias. Sin duda, el incrementar la productividad es muy importante en Corea, pero también lo es la expansión hacia mercados en el exterior. ¿Qué esfuerzos están haciendo en Corea desde el punto de vista de la política pública para que las empresas pequeñas y medianas puedan proyectarse hacia mercados en el exterior? La falta de la información local, la escasez de las personas especializadas en el idioma y la falta de la capital son un problema muy grave en Corea. Para las informaciones estamos trabajando con las embajadas, quienes son el Ministerio de Relaciones Exteriores, y para las manos de obra tenemos como doctores de exportaciones que son tutores, quienes son exportadores jubilados, quienes nos ayudan a las empresas para que puedan asistir cuando se penetran a otros países. Viceministro, Corea es una economía importante del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Quisiera que nos comente cuáles han sido las prioridades, cuáles han sido los ejes prioritarios que Corea ha propuesto en el marco de la reunión de pequeñas empresas, de pequeñas y medianas empresas, tanto en el grupo de trabajo como en la reunión ministerial. En Corea compartimos las políticas de transformación digital para las pymes y que son las claves en la economía coreana, y para los pequeños comerciantes que tienen dificultades para acceder a recursos en términos de políticas. Y también unos días antes, el 11 de agosto, tuvimos un memorándum de entendimiento con UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, y establecimos una hoja de ruta en innovación manufacturera, la creación de centros de simulación de fábricas inteligentes. Viceministro, Corea ha tenido un desarrollo tecnológico y científico muy importante desde la década de los 60 y es uno de los líderes en el área de las tecnologías críticas. Y sin duda, para poder impulsar las pequeñas y medianas empresas, la innovación y la digitalización son muy importantes. ¿Qué es lo que usted considera que se debe hacer para que las pequeñas y medianas empresas puedan desarrollarse en el campo de la innovación y la digitalización para ser más competitivas? El mayor desafío es cerrar la brecha digital entre las empresas mismas y entre los países.
Es necesario esforzarnos para expandir las buenas prácticas entre las economías miembros y expandir las buenas prácticas dentro de la PEC y conectando la infraestructura y las redes y abordando la brecha digital entre las empresas mismas y entre los países. Y, viceministro, el próximo año la República de Corea será la economía anfitriona del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. ¿Cuáles son los ejes prioritarios que ustedes están impulsando de cara a su presidencia del foro en el año 2025 en materia de pequeñas y medianas empresas? 2025년 APEC Primero, el tema central es promover pymes como motor de crecimiento sostenible e inclusivo y se propone discutir innovación, cambio y cooperación como palabras claves para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. Primero, el crecimiento innovador a través de tecnologías emergentes. Segundo, el crecimiento sostenible mediante políticas de apoyo inteligente. Y tercero, crecimiento inclusivo mediante asociaciones mejoradas. 이렇게 세 가지를 중점 키워드로 제안하고자 합니다. Viceministro, y ha sido muy interesante conocer sobre las propuestas que Corea ha impulsado en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico este año, sobre el desarrollo de su sector de pequeñas y medianas empresas y sobre las prioridades que impulsará en su presidencia del Foro APEC en materia de pequeñas y medianas empresas el próximo año. Muchas gracias por haber estado en Asia-Pacífico 2024. Muchas gracias. Ha sido el viceministro Lee Tae-hee, viceministro de Políticas para las Pequeñas y Medianas Empresas de la República de Corea. Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos con nuestro segmento Conociendo a las Economías. Y el día de hoy vamos a conocer más sobre la República de Corea, que es uno de los miembros fundadores del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Corea tiene una historia muy interesante. Hay que decir que tuvo una serie de dinastías que gobernaron el país, que tuvo dinastías budistas, que tuvo dinastías como la dinastía Joseon, que fue más bien confucianista, mientras que la dinastía Goryeo fue una dinastía budista, que tuvo una relación muy estrecha con China, formó parte de este régimen de estados tributarios que rendían pleitesía al reino de China. Pero hay que decir que en el año 1895 se da una guerra entre los japoneses y el imperio chino, precisamente para disputarse la península de Corea como esfera de influencia. Y es en el año 1910 en que Corea fue anexada formalmente al Japón y se convirtió en la llamada colonia de Chosen. Pero por supuesto, Corea tuvo una historia sumamente compleja, sufrió mucho la invasión japonesa, pero tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se da un proceso mediante el cual Corea es separada en dos regiones de administración. La zona norte estaba bajo administración de la Unión Soviética, mientras que la zona sur estaba bajo la administración de los Estados Unidos. En el año 1950 comienza la Guerra de Corea, el norte trata de invadir la región del sur y toma gran parte de la zona sur del país, excepto el llamado perímetro de Busan, que era una extensión de territorio bastante reducida. Los norteamericanos, con la venia de las Naciones Unidas, ingresan a la guerra y la guerra dura 3 años y la guerra termina con un armisticio. Y básicamente las líneas se estabilizan en torno al paralelo 38, que era la línea de control anterior. Técnicamente no existe un tratado de paz entre ambas Coreas, sino simplemente una tregua, un armisticio temporal. Para que este armisticio se pueda dar y para que los norcoreanos no sean vencidos por las fuerzas aliadas lideradas por los Estados Unidos, pues tuvo que ingresar la República Popular China, que había sido fundada en 1949 y que entendía que una expansión de los Estados Unidos hacia el norte reducía un cordón sanitario y podía poner en riesgo la seguridad de la propia China. Pero Corea, tras la guerra, pasa por un proceso de reconstrucción. El gobierno del general Park Chung-hee, que por supuesto fue un dictador, no hay que dejar de decirlo, pero impulsa un proceso de desarrollo y de fortalecimiento industrial, de fortalecimiento de la ciencia y la tecnología a través de la educación. Se le da apoyo a una serie de conglomerados llamados chaebols que comenzaron a desarrollar primero la industria pesada y luego la industria ligera. Así que Corea logra adoptar un modelo de desarrollo económico que le rinde réditos. En el año
En 1988 incluso organiza las Olimpiadas. Y Corea, pues sin duda, se ha convertido en una de las potencias tecnológicas y económicas del mundo, pero no hay que perder de vista que su industria cultural también es importante. El llamado Hallyu o ola coreana ejerce una grandísima influencia. La producción de películas, de series, de música de Corea tiene una gran influencia en el mundo y fortalece su poder blando, que es su poder de atracción fundamentado sobre sus valores políticos, su política exterior y sobre todo sobre la cultura. Y sin duda, pues también es una potencia comercial. Su nuevo presidente, Yoon Suk-yeol, impulsa una agenda que se materializa a través de la visión de Corea como un pivote global, como un país que ejerza un protagonismo en el sistema internacional, y la iniciativa audaz que busca que haya una desnuclearización de Corea del Norte con cargo a que se le entreguen incentivos económicos, pero que sean pasos hacia la desnuclearización que sean concretos. Así que espero que les haya parecido interesante conocer más sobre la República de Corea. Corea destaca la importancia de los esfuerzos concertados entre las economías de APEC para abordar las problemáticas relacionadas con el clima, especialmente en el ámbito del turismo. La priorización del turismo sostenible por parte del Perú en la reunión de ministros de turismo de APEC se alinea con la postura de Corea de abordar estos temas urgentes de manera colaborativa. Y continuamos en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista con Chang Mi-ran, quien es viceministra segunda de Cultura, Deporte y Turismo de Corea. Viceministra Chang, bienvenida a Asia Pacífico 2024. Gracias por invitarme. Viceministra Chang, quisiera preguntarle, ¿qué iniciativas está promoviendo Corea en el marco de APEC? Corea ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de iniciativas turísticas en el seno de APEC, en particular como anfitriona de la reunión inaugural de ministros de turismo de APEC, celebrada en Seúl en 2000. De esa histórica reunión surgió la declaración de Seúl sobre la Carta del Turismo de APEC, que sentó las bases de una mayor cooperación entre las economías de APEC en el ámbito del turismo. Actualmente, Corea se prepara para ser anfitrión de la 65 reunión del GTT, reafirmando su compromiso de fomentar la colaboración en materia de turismo en toda la región. Viceministra Chang, ¿cuáles son los principales retos para impulsar el turismo sostenible en la región del Asia-Pacífico? Cambio climático plantea un reto importante para el turismo sostenible en la región de Asia-Pacífico, dadas sus peculiares vulnerabilidades geográficas. Reconociendo esta urgencia, Corea destaca la importancia de los esfuerzos concertados entre las economías de APEC para abordar las problemáticas relacionadas con el clima, especialmente en el ámbito del turismo. La priorización del turismo sostenible por parte del Perú en la reunión de ministros de turismo de APEC se alinea con la postura de Corea de abordar estos temas urgentes de manera colaborativa. Por supuesto, la sostenibilidad es muy importante, pero también la cultura hace una diferencia en materia de turismo. Corea ha desarrollado Hallyu, o la ola coreana. Por lo tanto, series y películas coreanas y la cultura del país son apreciadas alrededor del mundo. ¿Qué impacto ha tenido la ola coreana o Hallyu en el desarrollo del turismo en Corea? El Hallyu o la ola coreana ha dejado una huella indeleble en la cultura mundial. En 2023, la base mundial de fans de Hallyu superaba la asombrosa cifra de 230 millones, más que la población de la propia República de Corea. Este atractivo generalizado se ha extendido a un estilo de vida coreano más amplio. Incluye la lengua, la cocina, la moda y los cosméticos. Una consecuencia notable ha sido la afluencia de
turistas a Corea del Sur atraídos por el encanto de experimentar de primera mano los elementos del Hallyu. Corea del Sur ha aprovechado este fenómeno cultural designando 2023 y 2024 como año de visitar Corea y organizando eventos a gran escala como el Festival de Belleza de Corea y conciertos de K-pop. Además, la popularidad de los programas de televisión coreanos que muestran destinos como Perú fomenta los intercambios culturales, facilitando conexiones más profundas entre ambas naciones. Por supuesto, esperemos que el poder suave del Perú también logre abrirse camino en el mercado coreano. Pero el hecho que el poder blando coreano haya logrado penetrar tantos mercados y generar tanta atracción, también ha generado retos como la saturación turística. En ese sentido, ¿qué estrategias está aplicando Corea para gestionar el sobreturismo y diversificar sus destinos turísticos? Con casi 10 millones de turistas que visitan Seúl anualmente, Corea ha reconocido la necesidad imperiosa de mitigar la presión del turismo excesivo, promocionando al mismo tiempo diversos destinos fuera de Seúl, promoviendo y desarrollando infraestructuras turísticas y contenidos variados que sean atractivos para los turistas nacionales. Pienso que los visitantes internacionales también estarán más dispuestos a explorar áreas menos conocidas. Para ello, Corea está promoviendo activamente el turismo local, destacando el patrimonio histórico y cultural único de cada región, junto con iniciativas para reforzar infraestructuras turísticas esenciales como el alojamiento y el transporte. ¿Cuáles son los otros retos a los que se enfrenta Corea y qué oportunidades vislumbra en el ámbito del turismo? Aunque la pandemia de COVID-19 ha planteado importantes desafíos al sector turístico, Corea ha demostrado una gran capacidad de recuperación. Sin embargo, la escasez de mano de obra se ha convertido en un problema preocupante, lo que ha llevado a Corea a dar prioridad al fomento de la innovación y el espíritu empresarial en el sector. Mediante el apoyo a los jóvenes talentos y el fenómeno de la innovación, Corea pretende dinamizar su sector turístico y aprovechar el potencial creativo de la mano de obra más joven. Corea ha pasado por un gran proceso de transformación económica a partir del armisticio en 1953 y a través del desarrollo de la educación, de la ciencia y la tecnología en los años 60. Corea se ha convertido en una potencia no solo en el campo de la industria pesada y ligera, sino también en el campo de la tecnología. Y la transformación digital es muy importante para el turismo. Por lo tanto, ¿qué impacto puede tener la transformación digital en el sector turístico? ¿Qué oportunidades puede traer? La transformación digital es muy prometedora para revolucionar el sector turístico, ya que ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia, enriquecer las experiencias de los visitantes e impulsar el crecimiento sostenible. Corea, a la vanguardia de la innovación digital, se ha comprometido a dotar a las pymes de las competencias y recursos digitales necesarios para prosperar en la era digital. El apoyo de Corea se extiende a las ciudades regionales, ayudándolas a aprovechar las tecnologías de punta para potenciar su oferta turística. Al adoptar tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada, los destinos turísticos regionales pueden presentar productos innovadores, mejorando aún más la experiencia del visitante. Eso es ciertamente muy interesante. Y Corea va a ser la economía anfitriona de APEC en el año 2025. Por lo tanto, el trabajo que han iniciado este año continuará el próximo. En tanto, APEC fomenta la cooperación. ¿Qué buenas prácticas y estándares puede compartir Corea con las otras economías que son parte de APEC? Debido a la creciente popularidad de la cultura pop coreana, más visitantes han venido a Corea últimamente. Por ello, como le mencioné, hemos designado el 2023 y 2024 como los años de visita a Corea. La razón por la cual hemos tomado esta decisión es porque queremos
queremos proveer una experiencia tangible para los fanáticos de la cultura coreana y que pueda durar en el tiempo. Queremos que el turismo sea sostenible, por lo que hemos preparado muchos programas y cuando visiten Corea puedan experimentar la belleza coreana, los dramas coreanos y el K-pop o lo que quieran. Me gustaría creer que esta es una buena práctica que podemos compartir con las economías de APEC. Viceministra Chang, ha sido un gusto tenerla en Asia Pacífico 2024 y conocer más sobre la experiencia del desarrollo del turismo en Corea. Conocer sobre cómo Corea puede cooperar con las demás economías de APEC. Muchas gracias por haber estado en el programa. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Ha sido la viceministra segunda de Cultura, Deporte y Turismo de Corea, Chang Mi-rang. Y ahora vamos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el área de libre comercio del Asia-Pacífico. Tenemos que decir que la idea de crear un área de libre comercio del Asia-Pacífico no es tan nueva. Surge en realidad a fines de los años 60, cuando el economista japonés Kiyoshi Kojima habla sobre la importancia de crear un área de libre comercio en el Pacífico que no solamente aglutine a las potencias del este de Asia, sino incluso a Australia, a Nueva Zelanda, a Estados Unidos y a Canadá. Por supuesto, ya a fines de los 60, cuando se crea el PEC, y en los 80, cuando se crea el PEBEC, pues se van materializando una serie de instancias tanto empresariales como académicas que impulsaban este proceso, y ya en 1989 se crea el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que recordemos que en 1994 adopta las conocidas metas de Bogor, que buscaban que en el año 2010 se abran las economías desarrolladas del foro al comercio y a las inversiones, y que en el año 2020 se logre este mismo objetivo para las economías en desarrollo. Por supuesto, tenemos que recordar que en el marco de APEC las decisiones y los acuerdos se adoptan por consenso, pero en principio no son vinculantes. Pero ¿cuándo es que se comienza a hablar de la idea ya de un área de libre comercio del Asia-Pacífico, con todas sus letras? Pues fue en el año 2004, durante la presidencia chilena de APEC, y precisamente en el marco de la presidencia chilena de APEC, el Consejo Consultivo Empresarial de APEC, conocido como ABAC por sus siglas en inglés, que está compuesto por empresarios que dan recomendaciones a los líderes y a las instancias políticas del foro. Ellos desarrollan esta idea de la necesidad de crear un área de libre comercio del Asia-Pacífico. Y esta idea, por supuesto, fue madurando ya en el año 2010 durante la presidencia japonesa del foro. Se hablaba de la importancia de construir esta área de libre comercio del Asia-Pacífico sobre la base de las llamadas piedras angulares, es decir, otros acuerdos comerciales como el TPP que se estaba negociando o el RCEP, del cual también hemos hablado en una edición anterior. Tener la posibilidad de que haya una convergencia entre estos acuerdos, que haya una convergencia también entre la Alianza del Pacífico y la Comunidad Económica de la ASEAN, para poder configurar un área de libre comercio del Asia-Pacífico, armonizar estándares, armonizar reglas de origen y poder facilitar el comercio. Y esta discusión se ha seguido, de hecho, tanto en Beijing como en la cumbre de Lima en el año 2016, se hablaba de la importancia de desarrollar hojas de ruta para la consecución de este objetivo tan importante para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y de hecho, esto sigue en la discusión, en las reuniones de Arequipa en las que hemos participado, se ha seguido hablando. Las dudas que quedan es sobre cuál es la forma y sobre si las presiones geopolíticas que han permeado la agenda del foro van a hacer posible que haya una convergencia entre las áreas de libre comercio y acuerdos de libre comercio que ya existen, porque Estados Unidos parece no estar interesado ni en unirse al CPTPP ni al RCEP, y parece complicado que pueda haber una convergencia entre el CPTPP y el RCEP, que en la medida en que el CPTPP tiene estándares técnicos y de comercio bastante más altos. Así que esto sería parte de una discusión política y económica muy compleja, pero el objetivo de poder profundizar la liberalización, la reducción de los aranceles y de las barreras arancelarias sigue siendo un compromiso en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Espero que les haya parecido interesante conocer más sobre la historia, el desarrollo y la idea del área de libre comercio del Asia-Pacífico. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Nos vemos en el próximo programa con más en Asia Pacífico 2024.